mis manos que entregarte. Mi ofrenda es solamente gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, 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 gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. Al entrar aquí con Pero ahí dice que no es convertirse. Hay personas que se pueden convertir, pero eso no significa que han sido ¿qué? O sea, hay un caso en la Biblia que es muy importante que lo leamos. Una persona que se convierte, pero que aún así, convirtiéndose, no es salvo. Vamos a leer en el libro de los Hechos a este hombre. Decimos, está como en el capítulo 7 o 8 de los Hechos. Hechos 8, Salva en Samaria, que es en Samaria. predicación del Evangelio de Samaria. Es 8:4. Dice, vamos a estar, dice que en el versículo 9, pero, cuando dicen pero es porque hay algún problema, ¿no es cierto? En el 9 dice Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndole pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder. ¿este hombre qué profesión tenía? Engañador. Bueno, era qué? Mago. ¿Y qué era lo que decía? Era lo que decía este mago. El poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. O sea que parecía que era de verdad, que era un hombre de quién? De Dios. ¿Será que hoy hay magos que pueden engañar a la gente? Decirle, este es el gran poder de Dios. Y que con sus artes mágicas les había engañado a grandes y a pequeños. O sea, ¿cuántos? Toda una ciudad que le creía a este mago y decían que era, o sea, que este mago tenía la iglesia más grande de esa ciudad. Más grande. Una vez vi un reportaje en un documental sobre el Señor el Mago y decía que su poder había llegado hasta Roma. Que era
oponente poderoso en contra de Jesús. O sea, ponían a Jesús y a comparar con Simón, que la fama de Jesús no había llegado como predicador a Roma, pero este sí. Dice que había hecho adeptos o creyentes, diciendo este gran poder desde ahí hasta Roma. Decía ese documental. Este hombre, cuando oyó a Felipe, ¿qué pasó? Creyó y se convirtió. ¿En qué se convirtió? En serio. No, dejó la magia. Dejó el oficio antiguo. Dejó de ser mago, porque se convirtió. Y fue tanto eso que empezó a andar con Felipe. O sea, seguía a Felipe. Que es una persona que deja todo y dejó de engañar a la gente y todo eso. Y se llevó a hacer la magia, porque hay gente que por su profesión o por sus cosas no siguen al Señor, no. Pero este hombre no le importó y dejó de ejercer la magia, que era algo su sustento. Y parecía todo bien. Y aún dice que estaba con Felipe y acompañaba a Felipe. ¿Cierto? ¿Había sido sincero su conversión? Sí. Después no la Ahí está el asunto. Se bautizó en agua. Sí, sí. Y se fue a bautizar en el Espíritu Santo. También porque los apóstoles fueron a Samaria. También fue a bautizar en el Espíritu Santo. O sea que recibió el poder que él quería. No necesariamente. Cuando ve todo No, porque no todo se le estaba imponiendo las manos para bautizar. Por eso es que recibió ese poder. Note que no cualquiera imponía las manos para que recibiera el Espíritu Santo, sino el divino fue los apóstoles. O sea, ¿se convirtió falsamente o no? Sí se convirtió de verdad. Sí, Porque dejó el oficio. Dejó el oficio, la profesión, todo. Y empezó a seguir a Felipe. No le importó que la gente viera que había sido un engañador, no. Porque si hubiera ido a la ciudad, si piensa en eso, si hubiera ido ahí, pero siguió ahí. Y reconoció que había estado engañando a las personas y se convirtió y empezó a seguir a hablar con Felipe. Una pregunta, o sea, este hombre se convirtió, pero no se arrepintió. ¿O sí? Pues tenemos que mirar. Claro que no, ahí no dice que. Pero sí es posible que la gente cambie, que la gente se convierta. Y dé pasos trascendentales en la vida de las personas, como eso, no dejar su profesión para seguir. Yo conocí un muchacho, era profesor, y él se convirtió. Era un mujeriego, entre comillas mujeriego, tomaba, fumaba y todo. Pero el asunto era que dejó todo eso y hasta se hizo bautizar. Pero la intención de él era que había una chica que lo interesaba en la iglesia. Y se convirtió y dejó de hacer todo por llegar. Como no pudo tener a la muchacha, porque la muchacha era cristiana y no se acostó con él, entonces hasta llegó a casarse. Pero a los 6 meses que descubrimos, la intención era estar con la muchacha y le dejó un hijo y la abandonó. Porque las intenciones no eran sanas. Este hombre
se convierte, pero no así, aún recibe la promesa del Espíritu Santo. Pero aún los milagros y las señales y todo eso fue lo que impactó a este hombre. No fue el mensaje del Evangelio, sino lo que lo llamó la atención fueron los milagros, las señales. ¿Cuánta gente va tras los milagros y las señales? ¿Cuánta gente? Va tras los milagros y las señales. Están buscando milagros. ¿Cuántos van tras los profetas? Pastor, como su trabajo era la magia, ¿eso le podía hacer una comparación en lo que él estaba buscando? Milagros y señales. Sí, pero como él era engaño, no era de verdad que hacía esos milagros y esas señales. Ahora sí vio que había una manera de hacer milagros verdaderos. Sí, legales. Legalmente, Sí. se metía a la legalidad. Era ilegal, se volvió legal. Sí. Es increíble, pero Sí. cuando viene, se manifiesta realmente su significación. Dame de ese poder, para que yo también sobre quien me ponga las manos sea. El error era haber nombrado el dinero. Que no hubiera nombrado el dinero. No, eso no es un error. Es que la abundancia del corazón habla de la boca. Sí, o sea, ahí es donde se dejó ver, se destapó. La olla. Y no te crees, Pedro, mire, el día de amargura creo que estás, y el corazón no es recto delante de Dios. No había habido una repetición. Se había convertido, pero nunca se había arrepentido. Viene referencia contigo. Y fuera de eso, este hombre tampoco, Felipe tampoco, parece que no fue claro en la exposición del Evangelio porque no la tiene clara. Es muy importante eso. El solo a convertirse no significa que haya salvación, aunque lo haga de verdad y de veras. No, porque hay muchas personas que se convierten. Por ejemplo, en los alcohólicos. Cuando no toman más, se convierten. Y aún. Pero estamos aquí hablando dentro de la misma iglesia. Hay gente que se convierte, pero que aún no ha conocido a Jesús y aún por eso no sería. ¿Sabes? Entonces convertirse no es suficiente para ser qué. Entonces tendríamos para ser salvos. Arrepentirnos y convertirnos de verdad y volvernos a Dios y conocer a aquel. Hay otro caso ahí en la Biblia que es también muy importante que nos señala, es que muchos caminan con Jesús. Hay personas que han caminado con Jesús muchos años, pero el caminar con Jesús no significa que sean salvos. Judas caminó con Jesús, comió con Jesús, estuvo con Jesús, bautizó con Jesús, tenía parte en el apostolado con Jesús, resucitó a muertos con Jesús, echó fuera a los demonios en Jesús, en el nombre de Jesús, sanó a los enfermos en el nombre de Jesús. ¿No le parece que Dios algo así? Vio a Jesús, oyó a Jesús, y lo terrible es que no era salvo mientras salvo. Y todo, ¿sabes? A pesar de que vio y oyó y todo eso, ¿qué fue lo que le pasó a este man?
¿Qué creen que a este hombre que vio a Jesús comió con Jesús? Bueno, no se convirtió, sí. De hecho, no hubo arrepentimiento ni conversión ni nada de eso. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Si usted fuera Judas, que aún viendo no veía y creía, y oyendo no creía. ¿qué le pasaría a este hombre? ¿Qué piensan que sería el problema? Porque este hombre, no me van a decir que para que se cumpliera las escrituras, porque es cierto. Sí, era cierto porque era necesario que la escritura se cumpliera. Pero ese no era el destino, podría ser cualquiera de los apóstoles que lo hubiera aprendido. Y también se era arrepentido. ¿Por la dureza del corazón? No, él era ¿Por el dinero? por el dinero. ¿Por qué? Por el dinero. Por las 30 piezas de plata. No, estaba siempre buscando dinero a través de Jesús. Vio la oportunidad. Porque era, siguió a Jesús fue con una misma motivación. Porque aún cuando pegó el perfume, Él era buscando hacerse rico. Noten que eso es como por eso yo decía esta mañana, lo muy importante, ¿qué es lo que nos trae Jesús? Él vio en Jesús la oportunidad de hacer plata. Y por eso, aunque Jesús lo llamó, pero esa intención que tenía ahí guardada, el propósito con él, la meta que le tenía ahí guardada, al final salió a la luz. Él está viendo en Jesús la oportunidad para hacerse rico. Y eso lo hizo ciego, aún teniendo a Jesús mismo ahí. Por eso es tan determinante saber para qué venimos buscando de Dios. ¿Qué esperamos recibir de Él? ¿Me se entiende? Cuando la codicia hace que nos volvamos ciegos. Al creer sí creyó en Jesús. ¿Sí? Creyó, Judas. No. Se arrepintió. Porque él cuando seguía a Jesús estaba buscando era cómo saco repartir. Esto para Jesús, esto para mí, esto para Jesús, esto para mí, esto para Jesús, esto para mí, esto para los pobres y esto para mí. Qué tan triste, ¿no? Una persona que vio a Jesús, que comió con Jesús, por la ambición a la plata y a buscar a sacar provecho, no pudo ver la oportunidad que tenía. ¿Estamos? Hay otra cosa muy importante, que es que no es seguir una tradición o una religión. Nosotros hemos nacido en la tradición cristiana, algunos de nosotros no. Yo nací en la tradición cristiana y entonces a mí me enseñaron a diezmar, me enseñaron a no decir mentiras, me enseñaron a no sacar prestado, no sacar crédito, no fiar, realmente a decir la verdad, a no quitarle mal a nadie, a congregarme, a leer la Biblia. Y yo he hecho eso, pero eso no hace que uno sea salvo. Como digo, porque mi mamá es creyente, yo soy creyente. Como decía Florentino, es Florentino. ¿Que no era que la mamá era creyente? ¿Cómo? Papá también era creyente. Pues, entonces, porque su papá era creyente, usted también es creyente. No, por ser usted hijo de su papá no va a ir al cielo. Es por ser hijo de Dios. Si uno no es hijo de Dios, aunque sea hijo de su papá, no va al cielo.
¿Sí me van a entender, hermanos? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice de eso. El apóstol Pablo es el ejemplo que hay en la Biblia de eso. Dice, yo soy hijo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, nacido de hebreo, fariseo de fariseos, todo eso. Y toda esa tradición de los ancianos, y al final dice, y eso, todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. A veces la gente se gloria que, uy, yo llevo 30 años pero ya conocí a Jesús, ya es algo. Y echa pecho porque tiene medio siglo de ser cristiano. Claro que aquí me hay uno que tenía medio siglo, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene? Yo hasta ahora 17 nomás. ¿Cuántos años tiene Floremir? Antes de pronto sí, Floremir así. Sí. ¿Tu papá era creyente antes de Cristian Asina? ¿O no? No. Ah, tú no. ¿A cuántos años su papá, cuántos años tenía usted cuando su papá conoció de Dios? Pues sí, ya conocía a Dios, pero como decía, no estaba con. Era, como decía, el primero que me enseñaba. No conocía a Jesús. Siempre iba a las cosas del mundo así. Antes era cristiano. Sí, y no humano. Entiendo. Vengo de allí porque era gente con razón que usted era resabiado, hermano. Sí, porque a veces pasa eso. Sí. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? Respeto. Es que son los que dicen que son, pero no tienen nada de cristiano. Son falsos cristianos. Así se llama una persona. ¿No? Un dicho, tal vez que ya lo está confundiendo que en aquel lado está ahí. Ah, no. Es que así aquí en Asia le dicen a los que, aunque dicen que son cristianos, pero dan un testimonio muy malo, le dicen cristianos. Porque son cristianos chiviados. ¿Se sabe qué es chiviado? Falsos cristianos. No hay que callar en el ateo, no hay cristianos así. Cristianos. Que son, dicen ser, pero no son. Son cristianos. Pero asisten a la iglesia, pero no son. Esos son cristianos cristinos. Y los respetos es que nada. Son solo punto. Vamos a pasar otra pregunta. Y también algunos me han dicho que han recibido toda la capacitación y que ya no necesitan tener más capacitaciones y que con Esos son los sabios. Son sabios. Una persona, yo les puedo preguntar a ellos, ¿quién es la persona que más necesita a ellos en la congregación? Pastor. El pastor. Eso yo le enseñaba a ellos. Que la persona que más necesita a Dios soy yo. Todos los días yo necesito de Dios. ¿Y saben por qué? ¿No? Que si no se lleva más de uno por otro camino. Lo que pasa es que, como yo estoy dando, si no recibo, se le acaba. ¿Cuál el pastor es el que más necesita? Yo digo, yo no asisto a la iglesia por ser el pastor. Yo asisto a la iglesia porque soy creyente y porque yo necesito de Dios, no por ser el pastor. Yo necesito leer las escrituras
no para buscar un sermón. ¿Sí me entienden? Sino porque necesito cada día conocer más a Dios. Todos los días que yo leo la Biblia, Dios me habla. Y nunca me las sé todas. Sé que sé muchas cosas, sí, pero que me las sepa todas, no. Sí, sé algunas cositas, ¿cierto? Como dijo un gran hombre que murió, dicen que por no negar a Dios. Digo, solo sé que nada sé. ¿Saben que era creyente? Hermana pastor, ¿qué es ser creyente? Porque yo he escuchado que me dicen que creyente es cuando uno cree en todas las cosas que de pronto en el mundo hay, como decir yo creo en Dios y creo también en la hechicería. No, pues puede ser que sí, todos son creyentes. Sí, ese es un término que dice cuando uno crea algo sobre alguien, entonces uno es creyente. Cuando no cree, nada, dicen que es que incrédulo. Entonces nosotros somos creyentes en Dios. Somos creyentes cristianos. Creyentes en Dios. Creyentes creemos en Cristo. Sí, porque creyente puede ser en cualquier cosa, pero específicamente no en Cristo, en Dios. ¿Sí? La Biblia dice, bueno, ya que usted me hizo un favor, eso, pues no lo voy a tocar, pero usted me hizo ese favor de acordarme cuando pregunta a los creyentes, sí, que a los que amamos a Dios, que no me digan a Dios. Dice que habían unos creyentes judíos. O sea, ¿qué significa creyente judíos? ¿Creían en la ley? ¿Que creían en quién? En la ley. En Jesús. Sí, lo que les hablaba Jesús. Jesús dice que había unos judíos creyentes, o sea, que habían creído en quién? En Jesús. ¿Cuántos le creen en Jesús? Yo también. No hay que decir amén, sino yo. ¿Usted cree? ¿Seguro? Última palabra. No, es que no, lo que pasa es que le pregunto, no, porque no es que esté dudando, porque yo soy creyente. Sino, ¿sabe lo que es? Que es que es muy importante entender eso. Saber quién es Mire, no es para hacerlo dudarlo, sino porque es muy importante, por eso lo dice así. Cuando yo hago así es para reiterar que, darle que, Seguridad. no, realce a eso que voy a decir. Para que le pongamos mucha Atención. Cuando un texto en la Biblia empieza con una I mayúscula, cuando usted encuentra una I mayúscula al comienzo de un texto, es porque quiere decir algo importante que usted no debe pasar por alto. Entonces, y a todos los que le recibieron. O sea, después de lo que dice ahí, que es algo importante que usted debe poner cuidado, atención. Y en ese texto dice que los discípulos, esos judíos, habían creído en Jesús. O sea, habían creído en la persona de quién? De Jesús. Pero a esos mismos discípulos que la Biblia dice que habían creído en Jesús, él mismo le dice: ustedes son hijos del diablo. ¿Qué pasó ahí? Dice Juan 8:31. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Jesús nos trata de esa manera y le dice que son hijos de él? Porque no lo recibieron. Pero si creían en Jesús,
ahí le creyeran era a Jesús, pero no a la palabra. Sí, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ¿Habían vosotros- creído en él? ¿Sí creían en él? Sí, ahí dice. Sí. Pero ¿cómo creían en él? Milagros. En el que sanaba a los enfermos, el que daba vista a los ciegos, el que caminaba sobre el mar, el que multiplicaba los panes y los Como el peces. milagrero, sí. El que, por las maravillas que hacía. o sea, habían creído en esa persona que hacía todo eso. O los que venían a él para que los sanara, porque creían en él que él podía hacerlo. Pero no como el Salvador. Ahí vamos. Todavía no, pero ya casi. No dice, y entonces Jesús empezó a enseñarles y le dice, mire, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y le dicen, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Es que están mintiendo. No reconocieron su condición. Lo que le dijeron a Jesús era que estaban mintiendo, era falso, verdadero, que le dijo que lo que estaban diciendo los judíos. ¿Era verdadero o falso? Lo que le dijeron que era falso. porque- Era falso porque ellos estudiaron 400 años. 430 años esclavos en Egipto. Pero ahora están diciendo que nunca habían sido esclavos de nadie. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que creían en la persona como el que hacía los milagros, pero no creían en lo que él decía. ¿Cuántas personas en las iglesias creen en el milagrero? No hay uno en el milagroso. Hay una canción que dice un milagroso, que a mí no me gusta porque no me sale. Pero sí, hay veces ese énfasis que hay y le dice, y entonces empieza a decir, no, le dice, no, empieza una discusión fea, acalorada, que hay veces se presenta, hay veces aquí cuando la gente, o como esta mañana que se está una discusión acalorada, que sí era, que no, que sí, de los muertos que era la muerte. ¿Sí? Así pasó con Jesús también. Y entonces les dice, no señores, no es así, no. Mire, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham. Y él les dice, no, ahorita ustedes me van a decir que son hijos de Abraham. Y yo digo que no son hijos de Abraham porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y entonces dijo, no me van a decir que son hijos de Dios. Y ellos salieron, dicen, es que somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. ¿Qué obras hizo Abraham? Yo no sé, pero dice. No. Sí, le creía a Dios, sí. Eso sí, está bien que le creía, pero nosotros no sabemos. Pero más adelante, usted dice, no, si ustedes fueran así, entonces harían eso. Esa es la misma que si ustedes me llaman porque me llaman Señor porque ya no hacen lo que yo les digo. ¿Cierto? Entonces hay una discusión y todo ese texto y llega al final le dice, porque usted no entiende mi lenguaje. ¿Por qué no entienden lo que yo digo? ¿Por qué no creen a lo que yo les digo? Y siguen siendo testarudos. Y ahí es donde le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué tremendo, ¿no? Personas que habían creído en quién, pero por la necesidad de creer en Jesús conforme a quién. Jesús no era el milagrero, Jesús era el Cristo. Los milagros no hacían a Dios. A través de Jesús. ¿Sí ven? Muy importante eso. ¿Cuántos creen en Jesús? Ahora no dijeron a mí. Ni yo, ni nada. ¿Cuántos creen en Jesús? A ver, yo creo en su palabra. ¿Y en Jesús no? Sus hechos y en su palabra. Sí, no podemos ir a los extremos.
creen en Jesús? Ninguno, ya no decía. Eso fue lo que pasó aquí, ninguno terminó creyendo en él. Casi después la crucificaron. Esos mismos que habían dicho que creían en él, después la crucificaron. Es triste, ¿no? A todos los que él sanó, a todos los que los están crucificados, porque no creyeron a lo que es necesario creer en la persona, sino que la persona no es lo que hace la persona, sino que es lo que es la persona. Y creer en lo que él dice. En el caso, para ser un verdadero discípulo. Cuando son verdaderos discípulos, Yo. eso bueno, ¿cómo les pareció esa clase ahí? ¿Cómo les pareció, hermana Francis? ¿Vale para su pregunta, sí o no? Quiero hacer una pregunta. Otra pregunta. El pueblo de Israel en Egipto duraron 40 años. 430 años. 430 años. De esclavitud. De esclavitud, siendo esclavos. 430 años. Pero antes de la vuelta, 40 años. Cuando salieron de Egipto a la tierra prometida fueron 40 años, y un recorrido que debía durar máximo 11 días. Máximo un mes. No, 11 días duraron. Duraron 40 años. 40 años. También porque no le creyeron a Dios. Se les prolongó por el pecado y la cruz. Entonces, si queremos ser buenos discípulos y verdaderos discípulos, debemos creer en Jesús, como lo dicen las Escrituras, y creerle a Jesús lo que él dijo. Pastor, en el desierto, ¿cuántos años fue que vivieron? En el desierto, ¿cuánto tiempo duraron? 40 años. Hasta que se muriera la generación. No era pecado. Sí, también de eso, ¿no es cierto? Mire, en nacer de nuevo tampoco es un cambio de religión. La gente dice, ¿por qué estoy cristiano? No, es que ya me volví cristiano. Le pregunté a una señora, a una pastora un día, ¿usted cree que ya nació de nuevo? Y me dijo, sí. Y digo, ¿por qué? Digo, porque Dios me quitó el pantalón. Qué pena. Lo que quería decir era que ahora ya había dejado de usar pantalón y ahora usaba pantalón, y por eso creía que había nacido en él. Yo digo que el marrano, aunque se vista ese, el marrano se queda. ¿Allá le dice marrano? Sí. ¿Y por qué el marrano es cochino? No, porque es un cerdo. ¿Cómo? Porque la naturaleza de animales. Sí, por eso, porque es un cerdo. Porque es un pueblo. No, un puerco, sí. A ver, pues, eso ha hecho muchas personas toman costumbres cristianas. Cambian de amo, cambian del cura a pastor. Cambian de hábitos.
pero se han pasado de una religión a otra y creen que por haberlo hecho ya tienen la salvación. No, el asunto es que si las personas no nacen de nuevo o no conocen a Jesús, que la manera no se renunciar a la práctica. O yo digo, no es importante la religión, es lo importante Jesús. Porque hay gente que afirma que se van a salvar porque son cristianos. Y hoy en día no agradan a Dios, pero son cristianos. Y que porque ser cristiano Jesús se los va a llevar. No. De pronto hacemos el tratado de eso. Nacidos de nuevo, ser salvo no es suficiente para ser arrebatado. Una persona puede haber nacido de Dios, pero no quedarse en perderse. La religión es la mayor distracción que el maligno ha venido a la humanidad para distraer el plan de Dios. La religión ya no es una religión. Cristianismo en un tiempo, el año pasado, hace 2 años, que era una moda. No, ahora sigue siendo moda. Sí. Ahí la gente, oye, ser cristiano es una moda. No, yo también soy cristiano. Y algo otros más usados dicen es que casi yo soy animal. Los que confunden ser cristiano con persona, ¿no? La palabra religión, ¿qué significa tiene? Siempre ha tenido, viene de una palabra que dice religar, que es tratar de unir a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Pero son solo humanos, son fórmulas humanas que no tienen alguna validez. La religión. La vida delante de Dios, la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ayudar al pobre y al necesitado, es la verdadera religión, que no tiene que ver nada con creer. La religión es el hombre alcanzando a Dios. Es tratar de... Y el Señor es Dios alcanzando De unir al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Pero eso no es posible porque lo único que hace posible eso es el Señor Jesucristo, Jesús. ¿Estamos bien? Entonces ahí, o sea, la palabra religión no es como decir el nombre de una iglesia, es como decir, o sea, ustedes tienen el nombre de una iglesia y nosotros tenemos otro nombre. Entonces, no quiere decir que una religión es la cruzada cristiana o la alianza cristiana, no es eso. Sí se toman como, por ejemplo, los católicos lo ven así como religión, como evangélicos. ¿Puedo decir algo? Lo que yo entiendo de religión es la manera que el ser humano hace para buscar conectarse con Dios. Por eso hay muchas A su religiones. propia manera. A su propia manera. Pues por eso hay muchas religiones. Y ninguna va a alcanzar a Dios. Ninguna. Porque hemos vivido con el pecado original. Estamos separados. Entonces podemos crear 20 religiones más y ninguna, por más santos, juiciosos, educados que sean. El único que hace eso y no es religión es Jesucristo, el que une al hombre con Dios. Nosotros y no es religión. Nosotros no debemos llamarnos ni siquiera cristianos. Seguidores de Cristo. Seguidores del camino. El camino. Al principio fueron seguidores del camino, con mayúsculas ese camino. Por eso es que yo les decía, cansado del camino. No le puede. Porque no se le llamaba cristianos. Ese fue el nombre que le dieron los inconversos a los cristianos. Y hay un versículo que dice que por primera vez les llamaron cristianos. En Antioquía. Pero, porque hablaban de Cristo. Pero realmente la gente le conocía a los creyentes, eran como los seguidores del camino, que no era una religión.
cristiano se convirtió en una religión. Pero la gente le conocía a los seguidores del camino, porque andaban como Jesús caminó. Nosotros debemos llamarnos a los seguidores del camino, no cristianos. ¿Hay alguna diferencia entre cristiano y evangélico? Pues, diferencia sí hay. El nombre cristiano salió por ser seguidores de Cristo, y evangélico es por seguir el evangelio. Pero sí hay diferencia entre que lo llamen no cristiano o evangélico. ¿Sí me lo entendemos? Yo prefiero que me llamen no cristiano ni evangélico, que me digan hermano. Ahí es cuando se dice no denominación. Sí. Es que ninguna denominación lleva a tener los cielos. Ahora es que yo no hablo de iglesias, de comunidades, sino del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos llamados a hacer propaganda a ninguna denominación. Aunque no debemos ser, si nos sometemos a alguna denominación, debemos guardarlo de esa denominación, ¿cierto? Pero, si me preguntan, les digo, yo soy un creyente en el Señor Jesucristo. Yo soy seguidor de Cristo. Yo soy un fan de Jesús. En el arrebatamiento no van a ir por evangélicos, cristianos, católicos, van a ir por hijos de Dios. Dios viene por sus hijos, o Jesucristo viene por sus hermanos, no por otra cosa. No importa si es bautista, si es luterano, presbiteriano, de la cruzada o Musulmán, no, musulmán, sí, ya cada cosa cambia. Pero entre los católicos sí hay gente que porque el musulmán cambia la cosa. Porque el musulmán cambia la cosa. Porque ya es otra cosa. ¿Tienen otro Dios? Pues en nosotros, nuestro Dios no se llama Alá, se llama Jehová. Sino Alá, ¿qué tal? La Michelle. Sí. Entonces, quedamos claros en eso. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué no es nacer de nuevo? ¿Sí? Vicente, ¿qué no es nacer de nuevo? Gracias. Es no convertirse. ¿Sí? No es convertirse, no es nacer de nuevo. Flores, mira. ¿Lo repito? Cambio de religión. No es un cambio de religión. No es convertirse. No es un cambio de vida. No es un cambio de vida. Sí, ese no lo hemos dicho, pero sí no es un cambio de vida. No es, Una tradición. no es seguir una tradición. O no es una correcta, como muchos dicen. No es seguir una doctrina. No es tener una doctrina sana. No es simplemente ser santo. Porque los santos también se pierden. Si el presidente santo
sea. Bueno, ¿está claro eso? Después tienen que reunirse y estudiar eso, ¿no? Con detenimiento, repasarlo. Y se reúnen para que ustedes afirmar ese conocimiento, reunirse y estudiarlo así en todos. Entonces, y que uno lo exponga. Por ejemplo, ya tiene la cantidad, entonces vamos a exponer que no deben hacer de entonces, pero el mío pasa y lo explicas. Si hay alguna cosa que está mal, dice, no, el pastor en realidad no es así. ¿Sí o no? No, la Biblia no dice así. No el pastor, sino en la Biblia. ¿De acuerdo? La palabra de Dios. No es porque yo lo dije, es porque así está escrito en la palabra. No es que, no es un bueno el pastor, no, es la palabra de Dios, no lo dice así. Entonces digo, si alguno hable conformemente a la palabra de Dios. Vamos a ver otro que es muy importante. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que sí es nacer de nuevo. Ayer vimos que nacer del agua y que nacer del Espíritu, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, resúmanme qué nacer. Bueno, Edilmer, ¿qué es nacer de nuevo? Sí, ¿qué es nacer de nuevo? En una oración de menos de 10 palabras. ¿No? ¿Qué sería nacer de nuevo en menos de 10 palabras? Es la persona de Jesucristo. No. Nacer del agua y del Espíritu. No. En menos de 10 palabras. Kenny. Nacer de nuevo es creer en Jesucristo. No, eso es pasar para nacer de nuevo. ¿Qué sería nacer de nuevo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es poder ver y ver el reino. No, eso es para qué. Ese es el resultado de nacer de nuevo. Pues eso también es nacer de nuevo, pero en sí, ¿qué es nacer de nuevo? Solo hay que pensar un poquito y analizar lo que vimos ayer y sobre todo en nacer del Espíritu. Recuperar la comunión con Dios. Ese es uno de los beneficios. Tener comunión con Dios que está en la cartilla, que no lo vemos de él, pero está ahí. Pues eso es también nacer de nuevo, pero ¿en qué consiste nacer de nuevo? ¿Pasar de muerte a vida? Ese es el resultado. Si me preguntaran a usted qué es nacer de nuevo, entonces ¿qué diría? Ser hijos de Dios. No, ese es el beneficio de nacer de nuevo. Pasar de poco. Eso es la reflexión. Eso sí, más bien, por ahí está 50-50. Un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón. Pasar de una condición. De modo que se conoce a Cristo. Ese es el resultado. Es un trasplante de corazón. Es un trasplante de corazón y de espíritu. En pocas palabras es eso. Es un trasplante, no un cambio, sino un trasplante. ¿Sabemos qué es trasplante? Sí. Reemplazar uno por otro, no cambiarlo. Porque es que cambio no siempre significa trasplante. Por ejemplo, yo le puedo cambiar la pintura a esto, pero queda debajo la vieja.
¿Se transformó? ¿Cambió? Sí. Pero no. Es cuando hay algo que no sirve y hay que poner otro nuevo. Entonces hicieron un trasplante. Es cuando algo ya no sirve que se hace un trasplante. No cuando algo sirve, lo dejan ahí. Sino cuando ya no, porque no sirve, no está funcionando, es que hacen un trasplante. Entonces, como el corazón que tenemos es malo, o era malo y perverso, que quién lo conocerá, dice la Escritura, que Jesús sí lo conoció. Entonces necesitamos urgentemente un trasplante del corazón, no del órgano del corazón, sino de la naturaleza pecaminosa. Y Dios nos da un nuevo espíritu. Para los que podemos llegar a ser una nueva criatura en Cristo. ¿Listo? Entonces de pronto quieren hacer de nuevo. Es un trasplante de corazón y de espíritu. Por eso dije menos de 10 palabras. Así se le pregunta. Es que Dios hace un trasplante de corazón y de espíritu. Y el resultado es que llegamos a ser salvos, una nueva criatura, un hijo de Dios, un hombre, espíritu. Un seguidor del camino. ¿Cómo? Un seguidor del camino. Ya llegamos a ser seguidores del camino. Así ya puede ser seguidor. Entonces vamos a ver un poquito lo que sí es nacer, pero no como lo vimos ayer, sino como otra forma que lo ve la palabra de Dios. Entonces decíamos que de acuerdo ayer era un trasplante de qué? De corazón y de espíritu después de haber nacido de qué? Del agua. Pero en el Nuevo Testamento hay otras, se llama, es la circuncisión del corazón. ¿Saben qué es circuncidar? Allá circuncidan en la tribu. Sí, hablaron por ahí. ¿No? Parece que no saben qué es eso. Era cuando Abraham, Dios llama a Abraham, le dice que como señal del pacto que hace con Abraham es que deben circuncidar a todos los varones. Las niñas no se pueden circuncidar. Pero en sí, ¿qué significa circuncidar? Circuncidar significa cortar alrededor de. ¿Cortar qué? Alrededor de. En el caso de los hombres, era cortar alrededor del prepucio para erradicar esa telita que tiene, quitarla. Entonces que Abraham afiló el cuchillo y empezó a cortar 350, pero los circuncidó a todos. ¿Cómo? No se te imaginas otra cosa. No es una pregunta que tiene. Pero ya no hay eso. Hoy sí. Pero si no, ya lo hacen en los hospitales. Diga lo primero que hacen a los niños cuando nacen es circuncidar. Y los van a implantar una ley de eso para los. La mayoría de los niños ahora los hacen circuncidar. Porque es que de ahí depende que las mujeres no tengan cáncer uterino. Por eso es que los hacen circuncidar. Por eso es que Dios dio esa ley que era para eso, quitar el señor del pacto con Abraham. A los niños, sí, a los niños. Solo los niños se van a circuncidar. Porque la niña no tiene. Aunque Abraham ya era grande, ¿no? ¿Cómo? Abraham también era Pues grande. casi tenía 100 y pico de años. Pero entonces lo compara con la circuncisión del corazón, es decir, la necesidad de erradicar de nosotros la naturaleza. Lo compara con eso, pero es que era cortar y erradicar eso. Pero es que habla de la circuncisión. Es decir, no podemos seguir viviendo con este corazón malo. Dios tiene que darnos uno nuevo.
Ustedes son los que lo asimilan. Dice, circuncidar prepucio de vuestro corazón, dice. O sea, tenían que, no era del cuerpo, sino de la naturaleza. Tenían que deshacerse de esa naturaleza pecaminosa. ¿Listo? Eso está en Colosenses, me parece. Ahí en la cartilla, eso sí está en la cartilla. Lo que quiero mostrar en esto dice circuncidar el prepucio, dice Dios quita el corazón de piedra que tenemos en nuestra carne y en nuestro cuerpo, y dice pone su Espíritu Santo en nosotros, nos capacita para entender, guardar y obedecer la palabra de Dios, y nos da la moneda del reino de los cielos y todo eso. También habla de crucificar al viejo hombre. Otra forma de ver lo que es nacer de no es crucificar al viejo hombre, ¿cierto? Ahí está explicadito paso a paso en la cartilla. Bueno, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque está ahí. Dice sabiendo que nuestro viejo hombre, o sea, la naturaleza pecaminosa, fue crucificada juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. ¿Cuál es? Dice que el cuerpo del pecado es destruido, o sea que ya no tiene, es destruido, es que erradicado por completo. Ya dice que somos libres del pecado, o sea, de esa naturaleza que pecaminosa, y que estamos muertos al pecado. Ahí explica paso a paso en ese Romano. O sea, estamos muertos al pecado, y si estamos muertos, un pecado, un muerto no discute, no se defiende, no razona, solamente ¿sí? El pecado ya no se puede enseñorear de un muerto, pero no es necesario morir. Somos libres de la concupiscencia, estamos sepultados al pecado, tenemos una nueva vida en Cristo y somos muertos con Cristo y resucitamos a semejanza de Él. ¿Sí ve? Eso es. Aquí habla de la circuncisión y dice que es la promesa de Dios. Acá dice que como es imposible para el hombre circuncidar el corazón, Cristo lo hace, y pues dice ahí cómo lo hace Dios. ¿Ya? Eso lo estudian allá. Pero sí quiero detenerme como aquí, pero para dar una explicación, solamente para eso lo estudian allá y está muy clarito en la Biblia y ahí está desglosado paso por paso. Entonces la idea no es detenerme en eso, sino explicar las cositas que son muy importantes. El nacer de nuevo también es un acto de pasar de una condición a otra condición. Vamos a ver de pasar, es el acto de pasar de muerte a vida. Esto se refiere a la relación con Dios. O sea, ya no estamos, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos una comunión con Dios. O sea, es de relación personal. ¿Cuál es la evidencia que hemos pasado de muerte a vida? Bíblicamente. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea que ya tenemos comunión con Dios. ¿Cuál es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida? El amor. Que nos amamos. Amamos a los hermanos. Que amamos a las personas. El que no ha conocido a Dios no ama a Dios ni ama a su prójimo. Pero dice la Biblia, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos y amamos a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, o sea, no tiene comunión con Dios. Y sigue muerto en sus delitos y pecados. También dice que
es pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado. Dijo, eso también está en la copia, no necesita copiarlos, pero sí entender un poquito a qué hace relación eso. Note que esto está hablando de estar bajo la autoridad. Nosotros todos estamos bajo el poder del enemigo. Todos éramos esclavos del enemigo. Y aún dice que el mundo, el que no conoce a Dios, el mundo está bajo el poder del maligno. Pero nosotros que hemos nacido de Dios, hemos pasado de la potestad o del dominio, no del dominio, no, más bien, del control. Al reino, al dominio de Dios, al reino de su amado, no como, ni siquiera como esclavos, sino como ni siervos, sino como hijos. ¿Sí me van a entender? O sea, ya no estamos, pero es que el enemigo ya no está, ya no puede mandar sobre nosotros. Y aún dice el enemigo ya no puede tocarnos. Entonces que el que haya nacido de Dios, el maligno, no le toca. Porque ya no estamos bajo su control. Todo el mundo está bajo el control del enemigo. Por eso es que cuando nosotros hablamos, no debemos hablar, Señor, controla. Sino, Señor, tiene el dominio. Toma el dominio. Porque controlar es violando la conciencia de las personas. Dios dice que no controla, sino que tiene el dominio. O sea que a las personas les conserva el poder de elección. ¿Sí me hice entender? ¿Cuál es la diferencia entre dominar y controlar? ¿Sí o no? ¿Saben qué es controlar? No. Esto me domina. Controlar es agáchese, súbase, camine, entonces ya le quita lo que usted es. Eso es lo que hace el enemigo con la gente. Nos pone a bailar. Me pone a danzar. ¿Sí? Dios no controla, Dios domina. O sea, toma el dominio, ¿verdad? Es que se llama dominio propio. Porque nos quita lo que somos, no nos manipula, sino nos deja hacer, pero nos enseña cómo hacer las cosas. Dominio es que usted puede, Dios gobierna sobre todo, pero sin quitarle a usted el poder de elección. Entonces dice que nos sacó de esa esclavitud, de ese controlar a las personas para hacerlo. ¿Los vicios controlan a las personas? ¿Las personas controlan a los vicios? Los vicios controlan a las personas. Por ejemplo, que tienen problemas con el carro, llega el viernes por la noche y se desespera para irse a tomar. Y no está en paz hasta que no sale a jartar. Porque lo están controlando. A la mujer les pica la plata cuando le reciben algo, tienen que ir a gastar. ¿Quién era la palabra dominio? Dominio es ejercer autoridad sin quitarle el poder de elección.
Lo que perdió Adán, la libre albedrío. Cuando pierde el libre albedrío, entonces dejó de ser hijo de Dios. No, digamos que si al nacer de nuevo se vuelve a querer ese libre albedrío. Ah, sí. Eso. Sí, de hecho Jesús lo dijo. Nos dice, sí dice que es pasar de la esclavitud a la libre. A ser verdaderamente libre. Este es un verdaderamente libre. Eso es muy importante. Cuando yo lo entiendo, ay Dios mío. ¿Saben qué es el libre albedrío? Una cosa es poder de elección, que Dios no permite que a nadie, absolutamente a nadie, le quiten el poder de elegir. Por ejemplo, el endemoniado tenía solo 2000 bichos, pero aún así, los demonios fueron los que trajeron a esa persona a Jesús. Él cuando vio en Jesús, a pesar de su condición de endemoniado, vio en Jesús. Los demonios no podían impedir que se acercara a Jesús. Cuando él vio en Jesús la oportunidad de ser libre de esos demonios, los demonios no pudieron impedir que se acercara a Jesús. Aunque él le decía que tienes que ver conmigo en el Dios Cristo. Pero esa no era la legión, eran las legiones que estaban ahí. ¿Quería decir algo? ¿No? Ah, bueno. Es lo que me quitaron fue el habla, pero no el poder de elegir. ¿No? Es lo que me quitaron fue el habla porque hablaron ellos por él. El poder de elegir lo tenía él. Sí, ellos no iban a elegir. Entonces Jesús nos hizo verdaderamente libres, pero eso es que Jesús le dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. El amigo hace lo que hace. Conoce lo que hace su amigo. Ya no nos llaman, con relación a Dios, Dios no tiene siervos. No existen los siervos con relación a su relación con Dios, no existen siervos. O sea, no hay siervo de Dios. Lo que pasa es que somos siervos para ayudar a los hermanos. Pero delante de Dios no existen siervos. Porque a nosotros nos han dicho de que los pastores que, o sea, así que tienen el poder de Dios, dicen que ellos no son pastores sino siervos de Dios. Sí, porque están para servirle a usted. Sí. Pero no son siervos de Dios en el sentido que Dios tenga siervos. ¿Tiene hijos o no tiene hijos? No tiene hijos. De órdenes. Entonces el siervo de Dios. Siervos de dar órdenes, sino siervo de servir. De servirle a la comunidad. Pastor, cuando usted nos dijo ayer que el siervo come también de la mesa de su señor ahí que estaba recibiendo. Es que ahí estoy hablando ya es otra cosa. Sí. Que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Y ahora enemigos de Dios. Y ahora somos Hijos. amigos de Dios. Esto es una relación ¿qué? Personal. De comunión y comunicación. ¿Sí bien? Pues que ahora Dios dice que puede contarnos sus secretos. También dice que hemos pasado de extranjeros a ciudadanos. ¿Es una relación qué? ¿Personal con Dios? Sí. Esta es una ¿qué? Relación personal. De estos extranjeros a ciudadanos. Sí, pero ¿qué es? Con relación a ¿y de la cédula qué es?
Es cuestión de identidad. Ya no somos cualquier persona, somos ciudadanos del reino de los cielos. Puedo decir, aquí somos extranjeros, pero ya tenemos una ciudadanía, tenemos una identidad como hijos de Dios y somos herederos del reino de los cielos. Hay 14 cosas. Hay otro que habla de la inteligencia, de la inteligencia. Entonces, hay que estudiar esa cartilla, ¿no es cierto? Ahí está, pero sí era bueno que usted tuviera esas cosas. Piense en que son diferentes áreas de la vida de la cual Dios, a través de Jesús, nos ha hecho verdaderamente libres de toda esa condición. Ahora, por ejemplo, ya somos hermanos de Jesucristo. Eso es cuestión de relación, sí, personal, de familia. ¿Qué diferencia hay entre ser amigo de Dios y ser hijo de Dios? Es cuestión de qué es eso. Puede ser, o sea, uno puede ser amigo de Dios o hijo de Dios. Hay que ser enemigos. Después de que hayamos pasado de todas esas cosas, somos amigos de Dios, pero también somos hijos de Dios. Sí, pero ya es cuestión de relación filial, o sea, de padre a hijo. De relación personal de padre. Filial. No, de lo anterior que estaba diciendo. Es de relación personal, sí. De amistad. De amistad. Todo, Dios, lo que Jesús hizo es completo. O sea, todas las áreas, hasta la mente. Ahora dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso es tan importante esto, ¿cierto? Estudiarlo para saber quiénes somos. La segunda cosa, después de que uno sabe, es algo, la función principal, anótelo para que no se olvide, que es vital. Después de que de las personas llevar a la gente, gobernador, condenado. ¿Cómo? Estoy lejos. ¿Estaba lejos? Mire, la función después del Espíritu Santo más importante, después de llevar a una persona a ser salvo, es que sepa quién es en el Dios, quién es en el Señor. Y saber quién es. Que las personas sepan quiénes son en Dios. La función principal del Espíritu Santo, después de que la persona sepa, es que las personas sepan o conozcan quiénes son en Dios. ¿Quién es usted en Dios? Después del conocimiento de pecado, justicia y juicio de No, después de eso, de que la persona ha sido salva, eso lo dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Eso es lo que se llama en la Biblia la renovación de la mente. ¿Quién es ahora usted en Dios? Si ha nacido de Dios, ¿usted quién es? Que usted tenga una identidad, que sepa quién es y para dónde va. Esa es la función principal del Espíritu Santo. Si usted sabe que es extranjero en esta tierra, entonces debe ocuparse de las cosas del cielo. Si usted sabe que usted es hijo de Dios, entonces debe comportarse como tal. Si usted sabe que el maligno no le toca, ¿se asusta? No. Si usted sabe que es una criatura en Cristo y lo entiende, sabe que los del pasado ya no importa.
sean que es extraterrestres y con poderes especiales. Entonces, ¿eso qué nos va a hacer? A empoderar. Nos va a dar autoridad. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, debemos vivir en lugar de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando yo sé quién soy y sé qué tengo, todas las cosas cambian. Sé que tengo las armas más poderosas del mundo. Dice que tenemos espíritus de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿el pecado se va a enseñar de nosotros? No. Bueno, quiero seguir. Esta Biblia le sigue faltando ¿Cómo? Le sigue faltando. ¿Cómo así? Y en primera de Pedro 5:18 no está. Ay, Dios mío. Que es donde dice que el maligno No le toca. y aquí no está. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel Salutaciones que fue engendrado por Dios le guarda y no le toca. Aquí Es tienes como, ¿sabes? Esa parte de cosas como vitales, ¿cierto? Sí. 5:11, ¿no? Hasta 5:11 le falta el colegio. Tremendo, eso está mal. Está incompleto. Deberían recordar todas esas Biblias. Pues toca llamar allá. Sí, porque mire tan importante. Porque Sí, David, mire, por ahora le decía, ¿quién sabe cuántas cosas no le hará falta? Tocaría poner una en la cuenta de leerla y empezar a chutear lo que le hace falta. Porque sí es delicado eso. Bueno. Voy a hablar de una cosita que no está en la cartilla, pero que sí quiero que usted la anote ahí en los minutos que vamos a, porque tengo clase ahorita. Entonces, va a terminar para las 4:30 para poder descansar un ratico, porque tengo clase hasta las 9 de la noche. A la escuela por la En la escuela, entonces, hoy nos despachamos. tengo que descansar los pies un ratito. Pero sí quiero que tengan esto muy claro, lo copien al pie de la letra, ojalá. ¿Por qué estamos perdidos? ¿O por qué estamos perdidos? Por falta de conocimiento. Bueno, eso es muy buena razón. Está escrito. ¿Cómo? Está escrito. Sí, es decir, pero digo que está bien, pero no estoy buscando algo más allá. Todos sabemos que estamos perdidos, ¿no? Y lo único que merecíamos que es ¿qué? La muerte. Todos merecíamos la muerte. Pero quiero que ustedes vean estas cosas que les voy a decir para que las tengan en orden, para mostrar. Lo otro está en la cartilla, por eso no lo voy a mencionar, sino voy a dejarles una partecita aquí, cómo mostrar a una persona que nacimos o que estábamos perdidos. Que nacimos perdidos. Entonces, primero, ¿por qué estábamos perdidos? Es la pregunta, ¿por qué estábamos o estamos perdidos? Para no... Alguien dijo porque no estábamos salvos. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. Entonces, vamos a ver, esto sí es importante que lo tengamos. Se dice que porque traemos la naturaleza de Adán. Ahora
los que dicen que hijo de tigre, sale truncado, hijo de cebra, sale rayado, hijo de rata, sale Patio. ladrón, dijo ella. Radiogrado. Por naturaleza estamos ¿qué? Por naturaleza estamos perdidos. Todos estamos perdidos sin excepción. Por haber nacido de Adán. O sea, no hay ninguno que, excepto Jesús, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María, nació sin esta condición. Pero si Jesús hubiera nacido de otro hombre, ahí está la naturaleza. O sea que traemos por que nacimos de como dice la Biblia, de carne o de carne o de petróleo. Sí, por eso estamos perdidos. Todos estamos perdidos. Aún los niños, y aún antes de nacer, ya estarían, todos los niños irían, si un abortivo, ¿sí saben qué es abortivo? No, sí, un abortivo es de que es nació muerto o lo extrajeron muerto. O sea que no cumplió el ¿qué? El ciclo de gestación. Ese niño, por traer esta naturaleza pecaminosa, iría al infierno. ¿Sabían eso? Pero Jesús estableció una excepción a esa ley. Y dijo, dejad que los niños a mí vengan a mí porque los tales es el reino. Él estableció e hizo esa excepción. Si no existiera excepción, los niños aún no nacidos también irían al infierno. Pero Jesús estableció. ¿Por qué Jesús pudo establecer esa excepción? No tenían la capacidad a esa edad. No, ¿por qué Jesús puede establecer esa excepción? Tenía autoridad. ¿Y quién ha dado esa autoridad? Porque nunca Jesús habló por su propia cuenta, sino lo que dio del Padre, Jesús nos habló. Y a través de Jesús el Padre estableció, el Creador establece esa excepción. Si no, todos los niños irían al infierno. Allá en la tribu, ¿se le puede decir tribu? Allá es posible que los niños de 7 años, hasta los 7 años, puedan ir al cielo, porque no tienen internet y no tienen televisión. Pero aquí en la ciudad, un niño de 3 años ya se puede ir al infierno, porque ya tiene uso de razón, ya sabe que lo que está haciendo es mal. A través de los tiempos han cambiado. Yo cuando tenía 15 años, aún uno era una mente sana, podría decir que era un niño. ¿Sí? Pero hoy no, un niño de 3 años ya sabe más que con lo que yo sabía hace 15, cuando tenía 15. Ya hay más corrupción, hay más pecado. El pecado se ha promocionado más. Gracias allá, pues todavía los niños se pueden conservar en el momento dado que sus mentes más. Yo vi el collage de los 70, de las promociones del bachilleres, y eran personajes ya con bigote, salían tarde. Hoy en día salen de 16 años del colegio. Y en pre-kinder le están enseñando relaciones sexuales. Sí. Y en la escuela ya con pero ahorita en los hogares de paso, en los hogares de paso, los niños de 2 años ya saben cómo violar a la niña de 3 años, que ellos fueron violados. Sí.
Ahorita, por eso ahorita, por la situación que estamos viviendo, el Estado o el gobierno está implementando lo de 0 a 5 años, la primera infancia. ¿Por qué? Que en realidad es de 0 a 7 años. ¿Por qué? Porque de 0 a 7 años es cuando se fundamentan los principios y los valores de un niño. Y lo que se aprende en esa edad es lo que le va a servir para toda la vida a un niño. Lo que se ha dicho es que de los 0 años a los 3 años, si usted enseña a su niño en esos 3 años, vea, a veces desaprovechamos esta oportunidad. Pero si el gobernador enseña a los niños, aún antes de nacer, le empieza a enseñar y que pongan a oír la Biblia y le escriben los libros de los proverbios, ese libro de los proverbios se escribirá en la mente y en el corazón de ese niño. Pero nosotros creemos que un niño no entiende. Eso es falso. El niño es un ser virgen que todo lo que oiga en su vientre, en el vientre, a él lo va a recibir, y tal como se lo enseña. Y hay madres que dicen, yo no llevo al niño a la iglesia porque me hace quedar mal. Y no entiende que allá es donde va a aprender lo que no aprendió en el hogar. Pero el hogar también se debe enseñar. No, o sea, ella no lo entiende. No hay que descargar esa responsabilidad a la iglesia, sino nosotros como padres, allá en Deuteronomio nos enseña a tu hijo y al hijo de tu hijo. Oh, pastor, y el ejemplo más grande de Samuel. Entonces, todos tenemos naturaleza caída de Abel. Entonces también dice que estamos perdidos y es porque fuimos concebidos en pecado. Eso dice el Salmo, ¿no? En pecado me concibió. No es nada misterio. También dice que nacimos en pecado, o sea, la condición, tenemos naturaleza y luego si nacimos en pecado tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Ustedes saben por qué el tigre come carne? ¿Por qué? Por su naturaleza. Por su naturaleza. Fuera de eso tenemos una fábrica de pecado. ¿Cuál es la fábrica? El corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿No es de la cabeza? ¿Qué dice Ricardo? Se genera en el corazón. ¿Dónde salen del corazón? No de la mente. Refieren de la mente y el corazón. No, salen de la mente, del corazón y pasan por la mente. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen los robos? Toda esa porquería sale del corazón. Y es una fábrica que está produciendo pecado 24 horas al día. No se acuesta y sigue maquinando. Pastor, me sale una pregunta a nosotros. Nos enseñaban de que uno para tener esa fábrica de pecado, primero uno lo pensaba con la mente y que después lo hacía con el corazón. Lo hacía con el corazón. Entonces estamos contradiciendo la enseñanza de Jesús. Eso fue de todos esos malos pensamientos salían del corazón. Hay una herejía que todos le atribuyen a espíritus de adulterio. Se le echan la culpa a otros. Sí, para que la persona no reconozca sus propios espíritus de borrachera, espíritu de fornicación.
Yo le dije, ¿acaso usted ha visto un espíritu por ahí? Espíritu de mentira. El espíritu de mentira sí existe. Por eso ese sí Y ahí también Pero no es de la naturaleza pecaminosa. La mentira sí es del corazón. y de fornicación. Espíritu de amargura, Justo cuando el Pablo dice que el Pablo le, o sea, no es del hombre, sino de la imagen que hace. Yo de vez en cuando he visto un espíritu raro. No se tomó una cerveza. Pastor, y cuando dice espíritu de amargura. En el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento habla de unos, por ejemplo, espíritu de prostitución. Espíritu de celos. Espíritu de celos. Pero esa es una condición del, o sea, algo. Es diferente. Por ejemplo, la Biblia dice que a un esposo celoso le venía un espíritu de celos. Cuando desconfía de su mujer dice que era un espíritu de celos. Pero lo llevan al sacerdote. Y porque sentía que la mujer le había sido ¿qué? Sí, lo llevan allá porque era un espíritu de celos, era algo que no era normal en una persona, no nos salía de la carne, sino que era, sentía que, ¿cómo? Sentía que la perseguía. La perseguía la esposa. No, es que se perseguía porque surgía la duda de que usted había sido infiel. La esposa le había sido infiel y empezaba con esa idea y se apoderaba de él. Entonces, él lo que debía no era reprender el espíritu de celo y ¡fuera! No, lo que tenía era que esa persona venía con su esposa delante del sacerdote y le decía que él pedía que la esposa le era infiel. Hacían una prueba, ¿no? Y entonces cuando le decían, bueno, entonces oraban por ella y le daban a beber agua de la vaca alazana. Y entonces cuando la persona si la mujer había sido infiel, se lo tomaba y se le hinchaba la barriga y se le montaba y entonces se hinchaba así, porque había sido infiel. ¿Y qué hacían a la infiel? La perdeaban. Pero eso era para que se descubriera el qué? El pecado. O sea que ahorita no existe ese espíritu. Se no cuentan mujeres. Todo eso era para que los llevaran al sacerdote y se descubriera la verdad. Sí. Pero, por ejemplo, el espíritu de prostitución que dice la Biblia es porque el pueblo israelita, fue un castigo al pueblo israelita. No es que las mujeres prostitutas tengan espíritu de prostitución. No es eso. Fue un castigo que Dios le dio al pueblo de Israel por unas circunstancias humanas. Fue para esa época. Que se fueron a otros dioses. No recuerdo, pero es castigo por una situación. No recuerdo exactamente para no mentir y no decir mentiras. No recuerdo, pero fue un castigo que Dios le dio, que los vacías de ellos tenían, les daría un espíritu de prostitución por causa, o sea, como consecuencia al pecado. Para que sufrieran. Era una vergüenza. O sea, como lo de Oseas. No, Oseas es otra cosa. ¿Sí me van a entender? Entonces, todos los pecados salen del ¿qué? Del corazón. Hay cosas que no salen del corazón. ¿Puedo leer un pasaje? ¿Sí? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que era como una respuesta que... No, es que Jesús fue el que dijo que del corazón salían los malos pensamientos. Entonces no podemos contradecir. ¿Qué fue el que dijo? Las obras de la carne, dice. Gálatas 5:20. 19:20. Entonces no son espíritus. Pero sí es una doctrina del enemigo que la gente eche la culpa de espíritu a ayer. ¿Quién se tomó la cerveza? ¿El espíritu o la persona? ¿Sí? De una manera que de no reconocer
quitarle la responsabilidad. Su responsabilidad del pecado. También tenemos, fuera de tener una fábrica del pecado, somos inventores del pecado. ¿Sí somos inventores del pecado? Cada día nos tumbaron los de las pirámides en el Putumayo. Alguien inventó para tumbar la gente. Se inventó eso de las pirámides y empezaron a tumbar a la gente. Y como la gente está llena de codicia, de ambición, pues cayeron. Mucha gente que una ruina por eso. Y murieron. Aquí claro que hayan nacido indígenas, no creo que haga eso, pero no hay padres. Una vez iba una muchacha con unas cervezas y entonces alguien la empujó y se le vino una cerveza y le mojó la camiseta y resulta que la muchacha no ya habla, ¿cierto? Camiseta mojada. Y entonces de ahí salió las famosas camisetas mojadas y se volvió un espectáculo y eso decían el show de las camisetas mojadas, ya sabe qué es. Y eso hicieron plata con eso, las camisetas mojadas. Qué terrible, ¿no es cierto? Ahorita se inventaron la cerveza para los cristianos, la cola y cola. Qué terrible. Y ya hay bares cristianos. Sí. Qué terrible, ¿no es cierto? ¿Somos inventores de qué? Del pecado. Del pecado. Cada día se inventan maneras de pecado. Por ejemplo, la televisión fue un descubrimiento muy bueno, pero ¿qué lo han hecho ahora? Fábrica de pecado. Una fábrica de pecado. El internet era bueno. Y ahorita eso que era bueno lo convirtieron en malo. El internet fue un descubrimiento bueno que puede ser usado para aprender, pero ¿para qué se está usando el internet hoy? Hay más Tenemos celular. Hasta el celular. Ahora, por ejemplo, en internet, dicen las personas, por ejemplo, usan el internet y hacen pornografía por internet. Se ponen la cámara y se pueden desnudar y ahí el otro está ya al otro lado haciendo lo mismo. Qué triste, ¿no? O sea, toda esa tecnología para mal. O sea, todo lo que está saliendo supuestamente para el servicio del hombre bueno, algo está pasando que lo convierte en ese pecado. ¿Por qué se come? Porque como somos malos por la naturaleza. Entonces lo bueno que salen los descubrimientos, por ejemplo, saben que el de la bomba atómica, ¿alguien este fue el de la bomba atómica? Bueno, dicen que la bomba de Hiroshima, dicen que el que se inventó, después del tiempo se mató por eso. No sé si sería el mismo, porque le dio tristeza. Es de la fórmula, Albert Einstein es de la fórmula, pero el que la fabricó fue otro. Entonces dice que ese hombre, cuando vio la destrucción de Hiroshima, pues lo que habían usado sus conocimientos para eso, dice que se suicidó de ver lo que había hecho. Se sintió culpable. También dicen que uno le ganó un premio por Pulitzer, que hay unas fotos por ahí, de que había un niño en África y había un chulo esperando que se muriera. Y él mirando eso no hizo nada por ese niño. Se ganó el premio por Pulitzer. Y después se suicidó porque no pudo con eso. ¿Qué tal? Pero esa es la naturaleza, ¿no? Porque somos inventores de qué? Cada día nos inventamos más pecados. También, no solamente somos inventores del pecado, sino somos promotores del pecado.
cada día se promociona más el pecado. Para vender un pan sale una muchacha en bikini. Sí, ¿Qué tiene? No, ahí aquí nomás, pastor, aquí como a unas 10 cuadras, ahí donde dice helado con pollo. Y hay una muchacha ahí semidesnuda, dice helado con pollo. Yo nunca puedo entender cuál Yo es la tampoco. relación. Yo le decía eso a mi esposa que ella que veníamos y decía, no, pues, ¿qué relación tiene que ver la muchacha con el...? Somos promotores, vende y se anuncia el pecado a la lata. Gracias a Dios que usted no está en ese ambiente, pero aquí está algo serio. Para vender cualquier cosa sale una muchacha desnuda. Y la televisión también. Por eso. ¿Qué tiene que ver un pan con una muchacha? Sí. Nada. O un edificio con una muchacha. A una moto. O una moto con una muchacha. Carro. Sí. Una moto que toca comprar la moto y muletas, ¿verdad? Y por último, hemos hecho del pecado el mejor negocio del mundo. Por eso es que estamos requeridos. Entonces, si la gente no tomara chicha, ¿venderían chicha? Imagínense que una persona venga a la iglesia de Sinaí, allá a vender, ¿qué le digo? Cigarrillos. ¿Le compran? No. Pero como el mundo está lleno de pecados, entonces la gente siempre intenta cómo alimentar esa naturaleza. No le venderían pasto a un elefante, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, porque el elefante pero a un tigre. Como el hombre es pecador, el pecado es lo que compra. Le ofrecen pecado y pecado compra porque eso es lo que se alimenta del pecado. Pues nos han hecho del pecado. Drogas, Esa es la droga. cigarrillo, cerveza, sexo. Lo más lucrativo es los moteles. No hay tantos moteles hacen cada día a esa vagabundería. No hoteles, sino moteles. También hoteles. ¿Cómo? También hoteles, porque en ciertos lugares como Villa de Leyva los hoteles son también. ¿Moteles? No, sí, porque llega el esposo con otra persona y allá pues quién va a decir quién es el esposo. Allá no hay moteles sino hoteles. Ah, bueno, también moteles y hoteles. ¿Qué es la palabra Motel es un lugar, como un lugar donde la gente va a prostituirse. Y pagan. Los moteles los usan los que son amantes. ¿Saben qué es amantes? Cuando se va con una mujer que no la suya, sino la de la amiga. Entonces, como no pueden que lo vean, ustedes van a esos lugares y esos lugares son especiales para eso. Todo es que el pecado es el mejor negocio del mundo. Por eso es que estamos recientemente perdidos. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Vamos a orar y preguntar a Dios. Vamos a pedirle a hermano Nadie, Señor, como tú. Señor, al salir de este lugar,